Bien, hoy día que es 13 de septiembre, tenemos nuestra reunión del Grupo de Investigación en Filosofía Social y hoy vamos a leer y discutir un texto mío que se llama Responsabilidad y Opinión Pública o algo por el estilo, que ha sido publicado este año en la revista Silex de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y en un número dedicado a los 20 años de entrega del informe final de la CBR. Entonces vamos a empezar a leer el texto y después a comentarlo. Ujú. Ok, el título es Responsabilidad y debate público sobre el 20º aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Empezaré por la introducción, ¿ya? El 28 de agosto del 2023 se conmemora el 20º aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Existen dos maneras de reflexionar acerca de dicho acontecimiento. La primera es entendiéndolo como un fenómeno histórico, visto desde la perspectiva de la tercera persona, que da cuenta de sus causas y efectos en términos explicativos. La segunda manera es entenderlo al interior de la pregunta política central, a saber quiénes somos y quiénes queremos ser. Esta segunda mirada nos coloca en la perspectiva de la primera persona del plural y no puede responderse por medio del lenguaje de las explicaciones, sino por medio de las razones. El significado del término política, utilizada en la expresión pregunta política, no debe ser malentendido. Este no refiere a la política partidaria o sectaria, la cual se orienta a hacer valer los intereses políticos, económicos y sociales de un sector específico de la sociedad. De esta manera, no se trata de la política en el sentido en que la realizan los partidos o los movimientos políticos y sociales. Así, el concepto de lo político que se está utilizando aquí no tiene que ver con la actividad vinculada al acceso al poder político y menos aún al concepto schmittiano de lo político como contradistinción amigo-enemigo. Aquí estamos utilizando el término político en el sentido ético, político, de comprensión hermenéutica de una comunidad política. Es decir, se trata de la forma en la que una sociedad que se entiende a sí misma como una comunidad política es capaz de comprenderse como un sujeto colectivo, capaz de preguntarse quién es y qué quiere ser, de forma que va aclarando, definiendo y redefiniendo su identidad como agente moral colectivo. Por eso la comunidad política se entiende a sí misma como un nosotros, al interior de la cual existe una pluralidad de personas y grupos diferentes que van constantemente articulando y rearticulando sus identidades morales individuales en relación con su comprensión como miembros de una comunidad política. El nosotros de la comunidad política en cuestión no es un todo homogéneo, como lo presenta Schmitt en su concepción de la política, ni tampoco se trata del todo homogéneo que se supone moralmente bueno y que se opone a la élite corrupta tal como lo presenta el populismo. Ese nosotros de la comunidad política tiene una alta diferenciación en su interior y una gran complejidad, razón por la cual es necesario que la misma comunidad política renueve constantemente el ejercicio de comprenderse como comunidad política para pensar la gran complejidad y diferenciación propias de una sociedad moderna. Hecha la aclaración del término político o política, es necesario señalar que la pregunta política que el segundo enfoque tiene en su corazón implica dos elementos centrales. El primer elemento en cuestión es el siguiente. Ciertamente resulta complejo responder a la pregunta sobre la identidad moral en términos de la primera persona del singular, es decir, la pregunta ¿quién soy y quién quiero ser? Pero termina por ser más complejo encarar dicha pregunta desde la primera persona del plural, es decir, desde la perspectiva de la comunidad política. Tal complejidad se debe no solo a que dicha comunidad incluye a varios agentes, sino también a que la sociedad peruana que formula la pregunta se encuentra caracterizada por relaciones de desprecio, sospecha, polarización y fragmentación. Para una sociedad con tales características resulta mucho más difícil enfrentarse a dicha pregunta. El segundo elemento es que ella invoca a la responsabilidad.
en el sentido de asumirla respecto de lo que hemos sido en el pasado, lo que somos en el presente y lo que queremos ser en el futuro. En el horizonte del informe final no, de la Comisión, la responsabilidad tiene como centro el conflicto armado interno, la forma en que se la ha asumido a partir de lo relatado en el informe y lo que vamos a hacer y ser como sociedad desde el presente y en el futuro, ¿no? Este segundo elemento involucra a la vez dos cuestiones que es necesario distinguir. En primer lugar, se encuentra la responsabilidad sobre lo sucedido durante el conflicto armado interno. Y en segundo lugar, la responsabilidad respecto de recibir y asumir el informe en la cultura política pública de la sociedad peruana. El presente texto busca hacer frente a la pregunta política que plantea la conmemoración de los 20 años de la entrega del informe final en sus dos implicaciones, a saber, la cuestión de la responsabilidad y la de la identidad práctica. En ese sentido, comenzaré presentando la distinción entre explicaciones y razones, a fin de ubicar la pregunta política, quiénes somos y quiénes queremos ser, tanto en el terreno de las razones como en el de la identidad práctica. Seguidamente abordaré la implicación de la responsabilidad y la de la fragmentación. Ambas implicaciones las discutiré de cara al 20º aniversario de la entrega del informe final. En ese sentido, el informe resulta ser un insumo valioso para encarar la pregunta política. Primera parte, explicaciones y razones. Dar una explicación no es lo mismo que dar una razón, si bien ambos términos apelan a la idea de fundamentar algo. Las explicaciones recurren al lenguaje de las cadenas causales operantes en el mundo. Así uno podría preguntarse por qué un árbol va a dar fruto o por qué un volcán va a erupcionar. Resulta absurdo pedirle al árbol que dé razones de por qué va a dar fruto, así como lo es pedirlas al volcán. Lo que podemos hacer es ofrecer una explicación de aquello en términos de la tercera persona que dé cuenta de las relaciones existentes entre las causas y los efectos que se encuentran operando en dichos fenómenos. Normalmente recurrimos a las ciencias naturales como la botánica y la geología para encontrar las causas que operan como fundamento de fenómenos como esos. Cuando nos encontramos ante fenómenos sociales, también recurrimos al lenguaje causal y buscamos dar una explicación de ellos. La sociología o la ciencia política ofrecen explicaciones desde la perspectiva de la tercera persona. Es por ello que el científico social busca ganar objetividad frente a su objeto de estudio. Esta es la misma razón por la cual también busca tomar distancia del lenguaje del sentido común y explicar lo que sucede a través de una mediación, recurriendo a teorías como las desarrolladas por Marx, Weber o el psicoanálisis. Lo mismo ocurre con los estudios culturales y la crítica literaria. Igualmente sucede en las ciencias naturales, en las cuales se introduce la mediación de lo matemático y la consecuente abstracción. A través de tal recurso, tales disciplinas buscan ganar distancia de los fenómenos que intentan explicar a fin de afinar sus reflexiones. Pero dicha mediación hace que las explicaciones que resulten de ellas se alejen de la observación del sentido común y se tornen completamente contraintuitivas. Esta es la razón por la cual las personas que no se encuentran familiarizadas con las ciencias naturales o las ciencias sociales terminan cultivando cierta sospecha frente al discurso que viene desde la academia. El auge de las teorías de la conspiración ha abonado el terreno para esa desconfianza y ha jugado a favor de los movimientos populistas. Esto permite entender por qué teorías como las del terraplanismo o las teorías antivacunas son tan populares. A fin de cuentas, si nos asentamos en la observación del sentido común, no podemos ver ni que la Tierra es esférica, ni podemos detectar la existencia de determinados virus. ¿Por qué el presidente Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado el miércoles 7 de diciembre del 2022? ¿O por qué gran parte de la población peruana, especialmente del sur andino, decidió manifestarse desde el 8 de diciembre en contra del gobierno de Dina Boluarte? Sin duda, los sociólogos y los científicos políticos tendrán explicaciones convincentes de las causas que llevaron al expresidente Castillo a realizar tales acciones o a los manifestantes presentar su protesta. Dichas explicaciones recurrirán con gran seguridad a las suficientes mediaciones para lograr afinar la observación. Otra cosa distinta es preguntarle al mismo agente, al expresidente Castillo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? O a las personas de dichas comunidades el motivo de su protesta.
Nótese que en ambos casos utilizamos la expresión ¿por qué?, ya que inquirimos por algo que funcione como fundamento. Pero cuando exponemos al exmandatario o a los manifestantes a dicha pregunta, no esperamos de él y de ellos una explicación, sino que se nos dé y nos expongan razones de sus acciones. Una razón funciona como un fundamento, pero a diferencia de las explicaciones, no depende de las relaciones causales. Esto último significa que una razón no se encuentra determinada por la posición que ubicamos en el mundo, sino que quien tiene una razón para creer o para hacer algo es libre, por lo tanto, responsable de lo que cree y hace. Es importante tener en cuenta que el terreno de las explicaciones y el de las razones son muy diferentes y se encuentran en el registro de la distinción kantiana entre el uso teórico y el uso práctico de la razón. Se podría tener la tentación de pensar que el lenguaje de las explicaciones es objetivo, mientras que el de las razones es subjetivo. En contra de ello, es necesario señalar que ambos lenguajes pertenecen al territorio de la intersubjetividad. Por otro lado, se podría pensar que las razones no cuentan con el mismo valor epistemológico que tienen las explicaciones y, por lo tanto, las mismas ciencias sociales. Sin embargo, las razones también garantizan su valor epistemológico en el establecimiento de principios prácticos por medio del intercambio de razones, las cuales se pueden examinar con claridad entre los interlocutores y que estabilizan los principios prácticos por medio del asentimiento del juicio, o del asentamiento del juicio, perdón. El lenguaje de las razones se ubica en el terreno de la primera persona, es decir, el punto de vista de quien cree algo o actúa de determinada manera, mientras que las explicaciones tienen un contenido conceptual, las razones tienen un contenido y un carácter. Son buenas o malas, son morales o no. Como señala Ciro Alegría Barona, una razón se diferencia de una causa en que sale del encadenamiento de las condiciones necesarias y les añade un principio estrictamente práctico. Y continúa diciendo, toda razón propiamente dicha es prospectivamente una razón para actuar o recursivamente una justificación de haber actuado de cierta forma. Una razón es moral cuando cuenta con una justificación dada ante otros y puede ser plausible o seguible. Se pueden exponer a cualquier interlocutor y él puede ver con claridad si tiene consistencia. Las explicaciones pueden ser estudiadas con las herramientas de las diferentes ciencias, cosa que no sucede con las razones. Es por lo que los científicos sociales miran con sospecha los términos morales como bueno o malo, correcto o incorrecto, justo o injusto, puesto que no refieren a hechos observables del mundo social. Dichos términos se fundan en la idea moral que apunta a la diferencia entre personas y cosas. Esto hace que los científicos sociales se refieran a esos términos con la palabra ideología. Lo que ocurre con tales términos es que brotan de la experiencia desde la situación de la primera persona. Quien se encuentra sometido a la dominación de un poder arbitrario, experimenta el abuso que se ejerce sobre él. Los científicos sociales pueden dar cuenta de las relaciones causales que existen entre la conducta de una persona sobre otra, pero de ese análisis no se puede extraer que se trata de una relación de injusticia. La relación de injusticia que surge de la relación entre el torturador y el torturado no se puede determinar desde el punto de vista del observador, sino solamente desde la relación tú-yo, en la que el torturado es capaz de preguntar a su torturador por qué lo trata de esa manera. Lo que se está exigiendo en esa situación es que el torturador exponga las razones por las cuales trata así a su torturado, es decir, que justifique sus acciones por medio de razones. Segunda parte, la identidad práctica y el informe final de la comisión. Es posible estudiar el conflicto armado interno y el informe final desde la perspectiva de las ciencias sociales y buscar establecer las conexiones causales en una explicación coherente, asumiendo el punto de vista de la tercera persona. Un ejemplo de dicho tipo de abordaje lo constituye el trabajo de Martín Tanaka, quien intenta explicar las causas por las que el informe había quedado desplazado de la agenda pública antes del 2013, alegando que la causa de ello reside en su inconsistencia interna. En ese sentido, afirma el científico político que, cita, el informe final de la CBR no logró articular un discurso
coherente en la explicación de las causas y dinámica del conflicto armado interno. Fin de la cita. De acuerdo con él, el informe final presenta tres tipos de explicaciones que entran en conflicto entre sí. De un lado se encontraría aquella que pone el acento en el voluntarismo y en la ideologización presente en los integrantes de Sendero Luminoso. De otro lado estarían las brechas históricas de la marginación y de discriminación que se encontraban en la sociedad peruana y que Sendero Luminoso supo aprovechar con relativo éxito. Y finalmente se encontrarían los procesos de modernización que quedaron truncados o inacabados y que dejaron a parte de la sociedad peruana en situación de frustración. La conclusión a la que arriba el argumento de Tanaka es que identificar la incoherencia entre esos tres tipos de explicación que se encuentran en el informe permitiría avanzar en el estudio del fenómeno, ya que, esta es otra cita de Tanaka, ayuda a entender el aislamiento político del informe final de la CBR y la dificultad para implementar sus recomendaciones y plantean la necesidad de asumir a este como el punto de partida para la construcción de una explicación de las causas y dinámica del conflicto armado interno, todavía pendiente, para lo cual se requiere de mucha más investigación y debate. Fin de la cita. Probablemente el diagnóstico del fenómeno que estudia Tanaka en su texto, a saber, las causas por las cuales el informe final quedó marginado antes del 2003, podría ser visto como correcto. También es posible afirmar que las tres explicaciones que concurren en el informe no conducen a ninguna ambigüedad y que resulta posible entender que un fenómeno tan complejo como lo sucedido durante el conflicto armado interno en Perú entre los años 1980 y 2000 implica la necesidad de ofrecer una explicación por medio de diferentes causas. En esa dirección se encuentra la crítica que Caviglia hace de la propuesta de Tanaka. Así señala, cita, las tres explicaciones no son contradictorias entre sí realmente. Tal vez el énfasis que el informe final le da a cada una en diferentes momentos sea lo que genere esa impresión, pero ese es un problema de otra índole. Fin de la cita, y continúa su argumentación en los siguientes términos. Por ejemplo, el informe final señala que la ideología violenta y voluntarista de Sendero sería la chispa que incendia la pradera, pues ella encuentra las condiciones favorables para que su discurso sea acogido por la población. Sin embargo, en el mismo trabajo señala que el inicio de la violencia por parte de Sendero tomó por sorpresa al país. En esto Tanaka encuentra una contradicción insalvable. Sin embargo, podría entenderse que las condiciones estaban dadas, pero no se esperaba que alguien aprovechara de ellas con la violencia eh, y radicalidad ideológica asumidas por Sendero. También es cierto que pueden existir causas históricas, pero ellas no necesariamente devienen una causa ineludible de la violencia. Las injusticias no llevan necesariamente a la violencia. La presencia de injusticias históricas no es contradictoria con la idea de que Sendero Luminoso tomara por sorpresa a la sociedad peruana, ya sea por la naturaleza de su actuar o porque los otros grupos revolucionarios del pasado no generaron tal efecto. De hecho, Sendero Luminoso fue uno de los escasos grupos de inspiración maoísta, no solo en el Perú, sino en América Latina. Eh, pero más allá del resultado de dicho debate, este se ubica en el terreno de las explicaciones y en el punto de vista de la tercera persona. El mismo Cavilla lo señala al momento en el que da cuenta de la epistemología que se encuentra detrás de esta clase de análisis. El problema del análisis que realiza el científico político reside en la epistemología subyacente. Dicha epistemología es heredera de la presentada por René Descartes, según la cual A, debe existir una distancia entre el sujeto y el objeto para poder tener un conocimiento objetivo de la verdad. Además, B, puede haber dos descripciones posibles de la realidad. La primera es falsa y es la que se realiza a través de los sentidos y que expresa un involucramiento con los fenómenos estudiados, mientras que la segunda es la que se articula a través de la razón mediante un método matemático seguro e infalible. En ese sentido, sugiere entender el informe final como un trabajo de carácter político y que se ubica mejor desde el punto de vista de la primera persona del singular o del plural, y señala que en vez de encontrarnos con un sujeto desvinculado y que asume la posición de la tercera persona, nos encontramos con una persona o una comunidad comprometida que asume la posición de la primera persona. Lo que podemos ver en este giro, que el autor califica como epistemológico, que pasa de la tercera a la primera persona,
es lo siguiente. Nos encontramos en el paso del terreno de las explicaciones al terreno de las razones. El informe final se ubica en el terreno de las razones. Esto quiere decir que se trata de las razones que da el agente para dar respuesta a la pregunta política. El informe final y todo el acervo discursivo que lo acompaña, desde entrevistas, ensayos, libros, testimonios, obras de teatro, etcétera, son parte de un gran patrimonio histórico político. En él se encuentran las entrevistas, declaraciones y artículos del presidente de la comisión, el doctor Salomón Lerner Febres, o los trabajos del doctor Gonzalo Gami, especialmente Tiempos de Memoria, o el trabajo de José Carlos Agüero, en especial Los Rendidos. También forman parte de él novelas como Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado, y obras de teatro como La Cautiva, bajo la dirección de Mariana de Altaos. Por otro lado, El lugar de la memoria, El ojo que llora y otros memoriales presentes en el país ocupan un lugar muy importante dentro de ese acervo. Todo ese acervo que se asocia al informe final tiene un significado político, no explicativo ni epistemológico. El recurso al término verdad presente en el nombre de la comisión tampoco tiene un objetivo epistemológico y menos aún el objetivo de arribar a una supuesta verdad como correspondencia con la realidad, sino que se trata de una verdad práctica. Incluso a veces se recurre a la expresión verdad ética o moral. Así lo indica en la introducción al informe final. Esto es una cita del informe, se trata de una verdad en sentido práctico o en sentido moral, pues lo que nos toca juzgar son hechos humanos, acciones indesligables de la voluntad, las intenciones y las interpretaciones de sus protagonistas. Fin de la cita. De este modo se refiere a la verdad en términos de un relato éticamente articulado que trata sobre hechos humanos en los que están involucrados la voluntad, las intenciones y los afectos de los agentes, es decir, sobre hechos morales. En el ítem 5.1 de la introducción del informe se presentan las características que la comisión atribuye al término verdad. Además de ser de carácter moral o ético, se trata de un relato científicamente respaldado, de un relato contrastado intersubjetivamente, de un relato hilvanado en términos narrativos, de un relato afectivamente concernido y de un relato perfectible. Además, la CBR fue consciente de que su tarea implicaba comprender un proceso altamente complejo. En tal sentido, señala en el tomo 1 del informe que, esta es una cita del informe, en directa relación con la necesidad de comprender el papel de todos los involucrados en el conflicto, la CBR reconoció desde el principio que debía ejercer una permanente mirada crítica sobre sí misma. Era consciente de que aunque buscaba arrojar luces sobre hechos largamente silenciados, habría aspectos de la violencia que serían más difíciles de mostrar que otros. La experiencia de las mujeres, por ejemplo, ha sido sistemáticamente subsumida en la de los hombres y muchas veces los crímenes sufridos por ellas han sido ignorados tanto por la sociedad como por ellas mismas, que han preferido relatar las tragedias sufridas por sus seres queridos. La CBR adoptó por ello desde muy temprano un enfoque de género que recorre de manera transversal todas sus investigaciones. Del mismo modo, ha tratado de ser sensible a las experiencias de grupos cultural y étnicamente discriminados, como las comunidades andinas y amazónicas, por lo que adoptó la política de emplear a un personal profesional originario de las zonas, donde ubicó sus oficinas de campo, hablante con los idiomas nacionales y conocedores de los códigos culturales de cada región. Además, miles de peruanos han sufrido la violencia o han sido testigos de actos de violencia. De ellos, 17,000 se acercaron voluntariamente a las oficinas de la CBR a rendir su testimonio. La mayoría de ellos corresponden a víctimas de la violencia. Ese sesgo ha resultado inevitable, habida cuenta que los potenciales declarantes eran conscientes de que la CBR tenía el encargo explícito de contribuir a la justicia, por lo que muchos perpetradores se abstuvieron de brindar sus testimonios. Fin de la cita. Estas maneras de hablar de la verdad en el contexto del informe y la propia comprensión del trabajo que los comisionados tenían que realizar adquiere el objetivo de tratar de dar respuesta a la pregunta política central: ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? Como señalamos arriba, el término político refiere a la identidad práctica de los miembros de la sociedad tomados en conjunto. La identidad práctica a nivel individual tiene que ver con la pregunta: ¿en qué tipo de persona quiero constituirme? En cambio, a nivel de la comunidad social se centra en la pregunta: ¿quiénes somos y quiénes queremos ser?
Es en ese sentido que Salomón Lerner Febres, presidente de la CBR, dijo lo siguiente durante el acto de entrega del informe. Cita: la historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Fin de la cita. Con ello se hace referencia a la idea de lo político que Habermas expresa a través del término ético político. En tal sentido, señala que, cita de Habermas, las cuestiones ético-políticas se plantean desde la perspectiva de los miembros que en cuestiones de vital importancia quieren aclararse acerca de cuál es la forma de vida que comparten y en función de qué ideales quieren proyectar su vida en común. La cuestión ético-existencial planteada en singular acerca de quién soy y quién quiero ser, de qué forma de vida es buena para mí, se repite en plural, mudando con ello su sentido. La identidad de un grupo se refiere a las situaciones en las que los miembros pueden decir enfáticamente nosotros. No es la identidad del yo en formato ampliado, sino que constituye el complemento de la identidad del yo. Pues según nos apropiemos de las tradiciones y formas de vida en las que hemos crecido, prosiguiéndolas de forma selectiva, de ello dependerá el cómo nos reconocemos en estas tradiciones culturales, el quiénes somos y quiénes queremos ser como ciudadanos. Fin de la cita. Y más adelante presenta los discursos ético-políticos en términos comunicativos. Cita de Habermas. Los discursos ético-políticos han de cumplir las condiciones comunicativas que requieren el autoentendimiento hermenéutico de colectivos. Han de hacer posible una autocomprensión caracterizada por su autenticidad y conducir a la crítica o al robustecimiento de una proyección de la propia identidad. El consenso en el que desemboca el autocercioramiento colectivo logrado no es ni expresión de un concierto o convenio, como ocurre en el caso de un compromiso negociado, y tampoco como ocurre en el caso del acuerdo alcanzado discursivamente sobre cuestiones de hecho y cuestiones de justicia, una convicción motivada de modo exclusivamente racional. En él se expresan ambas cosas a la vez, el autoconocimiento y también la decisión por una determinada forma de vida. Fin de la cita. Como lo señala Habermas, la pregunta política exige un esfuerzo de autoentendimiento hermenéutico, a fin de poder comprender quiénes somos y quiénes queremos ser. Es así como implica un esfuerzo de autocomprensión como comunidad política. Siguiendo estas pistas, los miembros de la CBR y el equipo que trabajó con ellos fueron desde un inicio conscientes, y siguen siéndolo en la actualidad, de que el informe es el punto de partida para un debate público que debemos llevar a cabo como sociedad a fin de seguir dando respuesta a la pregunta sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Dicho debate se presenta como un deber que tenemos como sociedad a fin de articular nuestra identidad práctica y organizar de mejor manera nuestra vida en común como país. En él todos deben tener la capacidad de que su voz valga en sentido político, es decir, que sea tomada en cuenta al momento de articular y rearticular las relaciones interpersonales, sociales e institucionales. Esta tarea conjunta supone incluso escuchar y hacer el esfuerzo de interpretar el grito de quienes se alzan en protesta. Esta tarea supone ir más allá de pretender dialogar solo con quienes quieren dialogar. Se trata de acoger el sufrimiento del otro y esforzarse por interpretar su dolor, su quejido y su llanto. Incluir el sufrimiento del excluido en la discusión política no significa politizar el sufrimiento. Dicha politización no significa que los excluidos y relegados cuenten políticamente, sino que se trataría de utilizar el dolor del otro como instrumento para conseguir objetivos políticos sectarios, cosa que sería una actitud verdaderamente miserable. Hacer que el sufrimiento del otro cuente políticamente es dar señales políticas de que sabemos por lo que está pasando y podemos mirarlo con empatía. El grito como tal no deja de ser estridente y es natural que así sea. Dicha estridencia indica que sus demandas pueden estar sobredimensionadas, pero es necesario dar los gestos necesarios para que se puedan ir sanando las heridas. Tercera parte, el informe final de la CBR y la responsabilidad. El informe asigna una serie de responsabilidades a diferentes actores que estuvieron presentes durante el conflicto armado interno. Así señala a Sendero Luminoso como el mayor violador de derechos humanos, pero también señala la responsabilidad del movimiento revolucionario Tupac Amaru, de las Fuerzas Armadas y de otros actores. Asimismo, señala la responsabilidad de otros sectores de la sociedad.
La sociedad en su conjunto también puede ser presentada como responsable por haber generado las condiciones para que la prédica de Abimael Guzmán pueda conseguir las repercusiones que tuvo. En este contexto, el término responsabilidad puede tener tres acepciones que es necesario distinguir. En primer lugar, se encuentra la responsabilidad de quien ha causado un daño a otra persona. En segundo lugar, la responsabilidad de la persona que puede evitar un daño a otra o que puede asistir a alguien que ha sufrido un daño, pero que no es causante del daño. En tercer lugar, se encuentra la responsabilidad de una sociedad, que una sociedad tiene sobre sí misma y que se asocia a la pregunta política central: ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? El primer tipo de responsabilidad basado en el enfoque republicano se puede presentar de la siguiente manera. La persona A es responsable por el daño que ha propinado a la persona B. La responsabilidad de A por el daño causado a B se incrementa por la fuerza de la intención de la acción y se mengua por medio de atenuantes. Esta concepción de responsabilidad es tomada del concepto de imputación legal tal como Hart lo presenta. Esta concepción de la responsabilidad es denominada republicana en vistas de que el republicanismo se define como libertad o justicia, como no dominación. La segunda concepción de la responsabilidad representa una ampliación de la justicia y de la misma responsabilidad. Esta consiste en la obligación moral que tiene A de asistir a B por un daño que él no ha causado o intervenir para que B no sufra el daño. El daño en cuestión puede ser causado por un agente humano, puede tener causas naturales o ser un daño que proviene de la casualidad, o lo que la literatura anglosajona denomina acts of God. El agente A, aunque no es causante del daño, tiene una obligación moral que proviene de la asunción de responsabilidad respecto del daño sufrido por B. Es en ese sentido que José Carlos Agüero acusa el peso de la obligación moral que cae sobre él por los daños propinados por Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno. Ciertamente, Agüero no tiene las categorías para poder tematizar adecuadamente lo que Rousseau llamaría la voz moral que brota de su propio corazón, pero claramente se trata de la exigencia que brota de la responsabilidad por un daño que otros han causado a terceros. Un ejemplo se encuentra en el pasaje en el que dice, esto es de Los Rendidos, supongo, cita: me he preguntado largo tiempo, como otros, ¿puede la culpa heredarse, transformada en vergüenza por el origen y los antepasados? Si no soy una víctima legítima para la sociedad y el Estado, ¿puedo reclamar para mí algo de consuelo? Más aún, ¿puedo atribuirme el derecho a perdonar a alguien? Fin de la cita. Tanto la concepción republicana de la responsabilidad como la concepción basada en la concepción ampliada de la justicia o post-republicana tienen su valor. Pero quiero centrarme en una tercera forma de responsabilidad, a saber, la que uno tiene respecto de su propia persona. Esta tercera concepción es la que se deriva de los deberes para con uno mismo que Kant presenta en la metafísica de las costumbres. En la tercera parte de dicha obra, dedicada a la doctrina de la virtud, se introduce la distinción entre deberes amplios vinculados en su mayoría a la virtud y deberes estrictos asociados mayormente a la justicia. Y entre los deberes amplios se establece la diferencia entre deberes para con uno mismo y deberes para con los demás. Al identificar los deberes para con uno mismo, Kant está señalando de manera implícita la responsabilidad que uno tiene respecto a tales deberes. Él identifica tres tipos de deberes para con uno mismo que los identifica como deberes de perfeccionamiento. El deber de perfeccionamiento físico, el de perfeccionamiento mental y el de perfeccionamiento moral. Estos son deberes amplios en el sentido de que no demarcan una exigencia que sea perentoria, sino de aproximación constante. Se trata de exigencias que nunca terminan y que debemos seguir realizándolas indefinidamente y que implican lo que Kant denomina fines que son a la vez deberes. De esta manera, Kant señala, cita de la metafísica de las costumbres, todos los deberes encierran el concepto de una coerción por la ley. Los éticos implican una coerción para la que solo es posible una legislación interna, mientras que los deberes jurídicos encierran una coerción para la que también es posible una legislación externa. Fin de la cita. Y más abajo señala, nuevamente otra cita, aquello que es virtud hacer todavía no, perdón, aquello que es virtud hacer todavía no es por eso ya propiamente un deber de virtud. Aquello puede afectar solo a la forma
perdón, a lo formal de las máximas, mientras que el deber de virtud concierne a la materia de las mismas, es decir, a un fin que es pensado a la vez como deber. Fin de la cita. De este modo, los deberes de virtud conciernen a fines que son obligatorios para toda persona. El derecho representa un conjunto de leyes que demarcan lo que las personas pueden o no pueden hacer, dentro de lo cual pueden proponerse los fines que deseen para sus vidas. De allí surge la idea extendida de que el derecho señala que los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de los demás, a fin de hacer posible la articulación de la libertad externa de cada persona. La virtud, en cambio, especifica aquellos fines que toda persona tiene el deber de adoptar. Así, una persona debe buscar constantemente el perfeccionamiento físico, cuidando permanentemente su salud, ejercitando su propio cuerpo, etc. Lo mismo sucede respecto del perfeccionamiento mental que debe buscar permanentemente. El perfeccionamiento moral tiene la misma dinámica en el sentido de que una persona debe consolidar permanentemente su carácter moral. Estos perfeccionamientos son fines que se presentan a la persona como deberes debido a que se trata de fines que la razón coloca a la persona. Kant distingue dos tipos de fines. El primero se refiere a aquellos que se vinculan con bienes que podemos buscar debido a que proyectamos valor sobre determinados bienes materiales o no materiales, y en ese sentido se propone la búsqueda de dichos bienes como sus fines, pero siendo tales fines de carácter condicional. El segundo tipo de fines brotan de la conciencia de que la persona y la humanidad en cuanto tal es quien coloca el valor en el mundo y por ello mismo la persona tiene un valor incondicionado. Mientras que los demás fines que podemos perseguir en nuestra vida son condicionados, la humanidad en mi persona, como en la de cualquier otro, es un fin en sí, es decir, tiene un valor incondicional. Este valor incondicional que se expresa ya en la segunda formulación del imperativo categórico es el que se encuentra en el fin que es a la vez deber, que es el corazón de los deberes amplios de virtud. Por eso comprometerse con ese fin es una obligación incondicional. El autoperfeccionamiento no es opcional, como tampoco lo es el comprometerse con la felicidad de los demás, siempre que sea por medios morales. De esta forma, Kant nos ayuda a demarcar una forma específica de responsabilidad, que es aquella que uno tiene para con uno mismo. Este tipo de responsabilidad se encuentra en la constitución de la identidad práctica de la persona. Lo mismo sucede con la identidad práctica de una sociedad. Una sociedad tiene el deber de buscar ser un tipo de sociedad en la que las relaciones entre las personas estén basadas en la valoración recíproca de las personas. La respuesta a la pregunta ¿quiénes queremos ser? Se encuentra en el debido respeto mutuo y recíproco. Ese respeto es simplemente nominal cuando no está sustentado por medio del acceso a los bienes necesarios para la reproducción de la vida material y cultural. Cuarta parte. La pregunta política, el informe final y la fragmentación de la sociedad peruana. Como hemos visto, responder a la pregunta sobre la identidad práctica en primera persona del singular es una tarea compleja, pero resulta más difícil cuando tratamos de enfrentarla en tanto que comunidad política. La pregunta política, ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? No solo tiene la dificultad, no solo tiene la dificultad de tener que aclarar quiénes queremos ser, sino tratar de precisar quiénes somos. El informe final y el 20º aniversario se presentan como dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, resulta ser una exigencia el enfrentar la pregunta política y por consiguiente aclarar los dos aspectos de la pregunta política, tanto la pregunta ¿quiénes somos? Así como la referente a quiénes queremos ser. De otro lado, se ofrece como un elemento importante para alimentar la reflexión sobre la pregunta política misma. En la sección 2 y 3 hemos esbozado una respuesta a la pregunta ¿quiénes queremos ser? En la presente sección presentaremos parte de las dificultades que tenemos para enfrentar la pregunta ¿quiénes somos? En la quinta y última sección presentaremos de manera esquemática y breve cómo el informe resulta ser un insumo importante para seguir elaborando como sociedad una respuesta a la pregunta política. Responder a la pregunta ¿quiénes somos en tanto que sociedad peruana? Tiene un gran escollo en la experiencia de la fragmentación social que vivimos. La sociedad peruana se caracteriza no solo por la desigualdad social y económica y el pluralismo entre diferentes visiones de la vida y posiciones político-partidarias, sino que se trata sobre todo de una sociedad fragmentada.
En los últimos años, el colapso de los partidos políticos ha generado una fragmentación política que tiene como consecuencia la fragmentación del voto y de la representación política. Martín Tanaka ha mostrado de qué manera el Fujimorato terminó por destruir a los partidos políticos y cómo entre el 2000 y el 2005 se ha producido la erosión de los partidos políticos, de modo que el sistema político peruano carece desde entonces de las herramientas necesarias para la intermediación entre los ciudadanos y el Estado. Recientemente, Alberto Vergara ha lanzado la hipótesis según la cual en el Perú no solo tendríamos una democracia sin partidos, sino también una democracia sin demócratas, es decir, una situación en la que el consenso democrático voló por los aires. Vergara realiza tal afirmación a la luz del desarrollo que ha vivido la democracia peruana desde el 2016 en adelante. En ese año, Keiko Fujimori no aceptó su derrota electoral y utilizó su mayoría en el Congreso para presionar al Ejecutivo en dirección a su agenda partidaria y personal. De allí, el desgaste de la democracia peruana ha ido aumentando, lo que condujo a que en el 2021 las y los peruanos tuviéramos que elegir entre un abanico grande de partidos, lo que generó que después de la primera vuelta el resultado sea que ninguno de los candidatos obtuviese más del 20% de la votación. Como consecuencia de ello, durante la segunda vuelta tuvimos que votar por dos candidatos abiertamente autoritarios. Keiko Fujimori, quien enarbolaba un autoritarismo de derecha, y Pedro Castillo, quien representaba uno de izquierda. Al ganar Castillo la presidencia de la República, la tesis del fraude electoral levantada por la derecha autoritaria intentó eliminar 200.000 votos correspondientes a 802 actas. Así, el auge de las posiciones autoritarias y populistas fueron dañando la democracia aún más y los ciudadanos comenzaron a desconfiar de la misma democracia. Sin embargo, la crisis de la democracia no parece ser un problema local, sino que es un fenómeno muy extendido. El asalto al Capitolio de parte de los seguidores de Donald Trump en enero del 2021 y la embestida contra la democracia en Brasil en enero del 2023 son una muestra de la crisis global de la democracia. No es casual que los científicos políticos estén estudiando la manera en la que las democracias agonizan. Eh, hay una cita a Levitsky, ¿no? Pero la fragmentación no es solo política, sino también social. Durante el conflicto armado interno, dicha fragmentación se manifestó con claridad. Así lo mostraron las investigaciones que Kimberly Theidon realizó desde la antropología y la psicología. En su libro titulado Entre prójimos, ella desarrolla la tesis de que el enfrentamiento que se desarrolló durante los años de violencia no era del tipo fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, en las que la sociedad se encontró en el medio. Más bien, en las zonas de Ayacucho, donde Theidon realizó su investigación, sucedía que se trataba de un conflicto también entre comunidades y al interior de ellas. Así señala, cita del texto de Theidon, enfatizamos que el conflicto armado fue entre Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas y los campesinos mismos, sin negar las presiones ejercidas tanto por los cabecillas de Sendero cuanto por las Fuerzas Armadas. La idea de estar entre dos fuegos no nos ayuda a entender la violencia brutal que involucró a pueblos enteros, ni que había un tercer fuego compuesto por los mismos campesinos. Fin de la cita. Ella recoge un testimonio inicial que señala lo siguiente: cuando la violencia apareció, teníamos miedo de nuestros prójimos, de nuestros hermanos. Este fenómeno particular sucede especialmente en el caso de los arrepentidos, como lo señala la autora con claridad. Esta es otra cita de Theidon. Como dicen en referencia a los procesos de arrepentimiento, después de arrepentir andamos con el corazón limpio. Ya no somos quienes éramos antes, somos Musaj Runakuna, nueva gente. Esto nos hace pensar en una conversación que sostuvimos con el curandero, el Piqui, un día en el que le preguntamos acerca de la reconciliación. Nos habló de un amigo de su promoción de la escuela primaria que había sido parte de Sendero. Fue difícil, pero podemos aceptar a los arrepentidos. Mientras que se comportan como runacuna, seres humanos, pueden regresar. Tenemos que perdonarles o les odiaremos. Dios Taita dice que debemos perdonarles para que podamos vivir con un corazón tranquilo. Fin de la cita. Como se puede ver en el pasaje citado, la fragmentación social invoca políticas relativas a la reconciliación, pero aquí se pueden detectar dos tipos de política de reparación: la relativa al país oficial, que incluye la reparación respecto de las víctimas del conflicto,
y las relativas al país no oficial, constituido por las comunidades que se enfrentaron unas a otras o dentro de las cuales hubo enfrentamiento. Tal fragmentación social subsiste todavía. Lo muestran las encuestas que acusan un alto grado de desconfianza entre los peruanos. Todos estos fenómenos críticos que atraviesa el país hacen que la respuesta a la pregunta respecto de quiénes somos sea muy difícil de articular. La sociedad peruana es un sujeto político que requiere tiempo y de echar a andar una voluntad conjunta para rearticular su identidad práctica. Sin duda, el informe puede ser un elemento que puede abonar en esa dirección. Quinta parte, el informe como insumo valioso para encarar la pregunta política. La CBR no planteó nunca que su informe fuese una verdad definitiva escrita en piedra. Más bien, los miembros de la comisión tenían en claro que su trabajo consistía en ofrecer un documento que sirva a la sociedad peruana como un punto de partida para discutir juntos lo sucedido en el Perú durante los años del conflicto armado interno. La propuesta era ofrecer un instrumento para poder debatir como sociedad y poder articular de mejor manera nuestra identidad práctica como sociedad. La experiencia que se quería desarrollar en el país se proponía no de manera explícita, como una similar al episodio sucedido en Alemania, que fue conocido como la Historiker Streit, ¿no? El conflicto entre los historiadores. Recurría a esta experiencia para ensayar un planteamiento de la pregunta respecto a quiénes somos y quiénes queremos ser en clave reconstructiva. En 1986, Ernst Nolte, profesor de la Universidad Libre de Berlín y especialista en el fascismo, publicó un artículo titulado El pasado que no quiere pasar, en la sección cultural del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. La tesis principal del artículo afirmaba la necesidad de negar la singularidad del régimen nacionalsocialista, argumentando que bajo el estalinismo se habían cometido crímenes que incluso superaban las atrocidades de Hitler y sus acólitos, por lo que la causa última del auge del fascismo alemán no fue otra cosa que una reacción defensiva ideada para hacer frente al expansionismo bolchevique. De manera que los crímenes de Stalin eran más originarios que los de Hitler y que este no era una consecuencia lógica de la historia alemana, sino un lamentable accidente provocado por una amenaza externa. La respuesta a la tesis de Nolte y otros historiadores como Stürmer, Hillgruber y Hildebrand no se hizo esperar y fue liderada por Jürgen Habermas. El filósofo de Frankfurt cuestionó a los historiadores revisionistas y los acusó de tergiversar la historia con fines claramente políticos. Tales historiadores habrían aprovechado la coyuntura política forjada por el gobierno conservador de Helmut Kohl. De acuerdo con Kohl y los revisionistas, se trataba de recuperar una sana identidad nacional sin la cual el pueblo alemán y su Estado no podían tener futuro, para lo cual sería necesario liberarse de la mala conciencia debido al pasado nazi y poder mirar al futuro con orgullo. Habermas, en cambio, veía en todo ello una estrategia histórico-política para hacer valer las políticas conservadoras en la República Federal Alemana. El debate se prolongó por una década y contó con el seguimiento mediático suficiente que permitió incorporar a un amplio sector de la ciudadanía alemana. El comprometer a los ciudadanos en el debate generó un efecto positivo en el fortalecimiento de la democracia alemana, incluso después de la caída del muro de Berlín. Lo que queda claro de la experiencia alemana es que el debate público sobre lo que el historiador alemán Friedrich Meinecke denominó en 1946 como el desastre alemán, es decir, el ascenso de la extrema derecha bajo el partido nazi, siguió presente en la conciencia pública alemana. Ello hizo que se consolidara el acuerdo político básico de establecer un cordón sanitario que impidiese que la extrema derecha volviese al poder. Esta estrategia ha funcionado con relativo éxito, no solo en Alemania, sino en varios países europeos, hasta que a partir del 2008, a causa de la crisis económica, los ciudadanos empezaron a abrazar la idea de que votar a la extrema derecha no tiene nada de malo. De todos modos, el debate público sobre el pasado traumático es importante para una democracia. Dicho debate debe incluir en qué medida es importante y pertinente la memoria, pero en los 20 años que nos separan de la presentación del informe, el debate sobre su contenido ha sido paralizado. Es cierto que diferentes grupos de la sociedad han presentado una versión de lo sucedido durante el conflicto. Así, la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú publicó en el año 2010 el libro titulado En honor a la verdad, en el cual presenta su versión sobre su participación en el conflicto armado interno. Si bien este tipo de publicaciones fueron intentos de contribuir con el debate sobre el pasado terrible,
Las fuerzas políticas dominantes se encargaron de dejar la cuestión del pasado fuera de la agenda del país. La razón de eso es que muchos de los actores políticos presentes durante el conflicto han seguido teniendo presencia en la política nacional, ya sea directamente o por medio de sus representantes. La exclusión del informe ha pasado por cuatro etapas claramente definidas. La primera se caracterizó como una batalla campal, la cual se desarrolló desde el momento en el que se conformó la comisión hasta el final del gobierno de Toledo, ¿no? 2001-2006. Dicha batalla incluyó ataques frecuentes contra la Pontificia Universidad Católica del Perú y sus representantes, así como ataques contra el doctor Lerner y otros miembros de la comisión. Pero en esta etapa se realizaron avances importantes como la incorporación del contenido del informe en los textos de historia en la escuela pública, los juicios contra senderistas y miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos. Además, se articuló el Plan Nacional de Reparaciones. La segunda etapa, 2006-2016, se encuentra representada por el triunfo del discurso hortelanista durante el gobierno de Alan García y continuado en cierta medida por el de Ollanta Humala. El tenor de esta etapa tomó como objetivo sepultar el pasado con la prosperidad del presente y se basó en el artículo de García llamado El síndrome del perro del hortelano. Ese discurso fue el que sirvió como justificación a la actitud de enfrentamiento del gobierno de García en el 2009 en la tragedia conocida como el Baguazo. En esta misma etapa se desactivó la implementación de las ideas del informe en los textos escolares, aunque se siguió con el Plan Nacional de Reparaciones, pero se cuestionó la idea de las reparaciones individuales debido a que ellas implicaban identificar a los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos. En esta segunda etapa se produce también la reconstrucción del fujimorismo como fuerza política. La tercera etapa se desarrolla entre el 2016 y el 2021, durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Este periodo representa el máximo esplendor y el debilitamiento parcial del poder de Keiko Fujimori. Hasta antes de la disolución del Congreso en el 2019, Fuerza Popular tenía el control del Congreso. Al no haber podido ganar las elecciones del 2016, la señora Fujimori decidió tomar revancha e intentó gobernar desde su poder en el Congreso. En ese proceso de demostración de fuerza se produce la renuncia de Kuczynski, la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, la vacancia de este por el nuevo Congreso, el gobierno efímero de Merino y las marchas en todo el país que terminaron derrocando a Merino y entronizando a Sagasti. Gran parte de este proceso se desarrolló en el contexto de la pandemia del COVID-19 que afectó severamente las condiciones sanitarias y económicas del país. De esta forma, toda la tercera etapa de estos 20 años representó el debilitamiento de las instituciones de la democracia peruana y el hundimiento del centro político. El efecto que tuvo esto en cuestiones de derechos humanos y de la vigencia social del informe fue devastador. La radicalización política terminó dejando fuera de juego el mensaje político del informe, aunque los aspectos más técnico-jurídicos se mantuviesen aún de pie, por ejemplo, los cumplimientos de las sentencias, el plan de reparaciones colectivas, entre otras acciones de carácter técnico. La cuarta etapa hereda el clima polarizado y el debilitamiento del centro democrático. En la campaña para las elecciones de la primera vuelta de 2021, la oferta política se fragmenta y una porción del voto se va radicalizando entre la opción de las derechas autoritarias, Fujimori, López Aliaga de Soto, y la izquierda radical representada por Perú Libre. Durante la segunda vuelta, los políticos hicieron un gran esfuerzo por radicalizar a los ciudadanos. Las redes sociales fueron tomadas por asalto por los embates del radicalismo político. El surandino, que había votado en el 2016 por una Verónica Mendoza orientada hacia la socialdemocracia, terminó ya en la primera vuelta del 2021 votando por la versión autoritaria de la izquierda representada por Vladimir Cerrón, ¿no?, líder de Perú Libre. Con todo ello, la agenda del informe quedó completamente fuera de juego. El gobierno de Castillo debilitó aún más las instituciones del Estado y de la democracia, y cuando el 7 de diciembre del 2021 decide cerrar el Congreso y dar un golpe de Estado, que fue desactivado rápidamente, la sociedad peruana entra en un periodo de violencia por las protestas desbordadas y la acción del Estado. El gobierno de Dina Boluarte no manejó adecuadamente la delicadísima situación política y social en la que el país entró entre diciembre y febrero, situación que aún no se resuelve con claridad hasta la fecha en la que estas páginas han sido escritas. El proceso que inició en 2016 ha empujado al país a una situación muy delicada de pronóstico reservado. En este contexto, los derechos humanos y el informe final parecen no tener ninguna relevancia. Las facciones políticas preponderantes que representan el autoritarismo de derecha y el de izquierda han logrado dañar profundamente el ánimo de los ciudadanos. En ese contexto, con más de 50 muertos fruto del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los ciudadanos manifestantes,
La situación de los derechos humanos y el informe final se encuentran en cuidados intensivos. En estas etapas se ha producido un constante ataque contra la narrativa expresada por el informe y todos los textos y obras culturales que la expresan. Uno de los elementos más significativos es el LUM. El LUM, también conocido como el Museo de la Memoria, es el memorial que hay en el Perú levantado como espacio para que la sociedad vaya procesando y discutiendo lo sucedido durante el conflicto. Este tiene dos objetivos centrales: servir de espacio para el proceso que viven las víctimas y los deudos de la violencia, y un espacio para el debate público en el sentido de fortalecer la democracia en el país. Pero en un contexto en el que se ha buscado debilitar la democracia y atacar todo lo que representa el informe final, el LUM resulta ser algo que va a sufrir el embate de diferentes sectores de la sociedad. El LUM, fundado en el 2010, sufrió tres ataques de parte de sectores adversos a la memoria. El primero fue en el 2017, se trató de la denuncia contra una muestra llamada Resistencia Visual 1992, curada por Karen Bernardo, la cual fue acusada de antifujimorista, lo que causó la destitución del director del LUM, Guillermo Nugent. Poco tiempo después se produce el segundo ataque de parte del congresista Octavio Salazar Miranda, de Fuerza Popular. Él acusó al LUM de trabajar coordinadamente con el grupo ANFACEP, Asociación de Familiares Secuestrados y Desaparecidos, grupo del que pendía la sospecha de estar asociado a Sendero Luminoso. El tercer ataque sucedió en abril del 2018 de parte del congresista Edwin Donaire, de Alianza para el Progreso, quien visitó el disfrazado para no ser reconocido, acompañado de tres personas más. El congresista se hizo pasar por una víctima de la violencia en Colombia. Esa visita fue atendida por Gabriel Eguren, profesor y miembro del staff del LUNF, quien fue víctima de una emboscada por parte del congresista en una visita de 3 horas y media en la que se le presionaba para que hablara mal de las Fuerzas Armadas y a favor de la excarcelación de Abimael Guzmán. El congresista grabó la visita, la editó de manera tendenciosa y la difundió por redes sociales. A consecuencia de ello, Gabriela Eguren fue despedida del LUNF. Después de esos ataques se había sembrado la idea de que el LUM se encontraba a favor de Sendero Luminoso y en contra de las Fuerzas Armadas. En enero del 2023 asume la alcaldía Rafael López Aliaga, un partido no, de Renovación Popular, un partido político de extrema derecha con vínculos con militares en retiro y con el Opus Dei. También asumió su correligionario de partido, Carlos Canales, la alcaldía de Miraflores, distrito en el que se ubica el LUM. Cuando Canales asume la alcaldía, recibe la indicación de cerrar el LUM de parte de López, tal como lo señala el portal Ojo Público. En enero de este año, durante la toma de juramento de Carlos Canales, actual alcalde del distrito de Miraflores, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fundador y líder de Renovación Popular, le pidió públicamente que coordinen desde sus respectivas administraciones con el Ministerio de Cultura y con la Embajada de Alemania en Lima, para que el LUM pase a ser administrado por las Fuerzas Armadas y la Policía. Basta ya de estos museos de la memoria y la reconciliación que no tienen nada de memoria ni de reconciliación. Allí se escribe una narrativa donde los mismos guías te mienten descaradamente, poniendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional como si fuera agresora, y eso no es así. Han salido a defender a la patria porque esa es su misión, dijo en ese momento el alcalde de Lima Metropolitano. Es así que el 28 de marzo del 2023 el LUM es clausurado con el pretexto de no tener al día el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Como destacó Ojo Público, de los 56 museos en el Perú, solo 3 tenían al día dicho certificado. En Miraflores, el Museo de la Huaca Pugliana tampoco contaba con él. Hasta el momento en el que se escriben estas líneas, el LUM sigue clausurado. Esta acción constituye sin duda un ataque más contra la narrativa del informe final. Y ahí acaba. Voy por agua. Marcus, ¿has sobrevivido a la lectura o no? Sí, entre el tráfico y las bocinas he sobrevivido a la lectura. Gracias, Alan. Bueno, es un texto largo, ¿no? Ya ahora me he dado cuenta que
Y esa última parte fue un pedido de la revista para que lo incluyese porque era un tema de coyuntura de ese entonces, ¿no? A mí personalmente me parece que la última parte es muy interesante, ¿no? Y permite acercar lo que has dicho teóricamente a la historia efectiva de nuestro país, que yo personalmente no la tenía, o tenía ciertas nociones, pero no la tenía tan claro como lo has expresado, así que yo soy 100% a favor de esa última parte. ¿De qué están hablando? De la última parte, Ah, del de recuento, el Loom. de la contabilidad de los muertos y heridos. Sí. Yo, yo tenía preparado al menos unas cuantas preguntas, si es que es el momento correcto. Hay, Mencionaste, Alessandro, que como sociedad debemos dar razones sobre nuestros cambios como comunidad. Mencionaste también que las personas podemos buscar nuestra propia noción de vida buena en un estado democrático y liberal. ¿Consideras tú también que tenemos la misma responsabilidad de dar razones sobre nuestros cambios en nuestra creación personal? O sea, dar razones para los cambios también se aplica a cada uno de nosotros como ciudadanos individuales, o ahí no. Claro, uno tiene que poder dar razones de lo que cree y de lo que hace. Esa es una cosa, digamos, eh, una posibilidad humana, ¿no? Y es una especie de obligación, en cierto modo, frente a otros. Claro, si uno, ¿cómo se llama? Va a cambiar de gustos de comida, también tiene razones para hacerlo. Eh, y de pronto puede ser que eso no sea tan relevante, pero sí, por ejemplo, si yo creo que las antenas 5G producen cáncer, tengo que dar razones de esa creencia, porque allí esa creencia lo que hace es afecta mi convivencia con los demás. Entonces, ese es el asunto, ¿no? No puede ser, digamos, no podemos actuar solo de manera idiosincrática. ¿Hay algún aspecto en el cual podamos, digamos, hablar de manera idiosincrática? Desde nuestras vidas, por ejemplo, yo qué sé, mi orientación sexual, por decirlo de algún modo, por ejemplo, o sea, ¿consideras que hay todo aspecto de la vida, de la, debo ser capaz de poder dar cuenta de todo aspecto de mi vida, o hay aspectos de la sociabilización donde se puede mantener perfecto, total, y, digamos, un control totalmente idiosincrático? Claro, nadie te puede exigir que des razones respecto de tu orientación sexual, pero sí puedes, debes estar en condiciones de poder dar razones de ello. Ok, ¿Cómo se llama? Esa es la idea, digamos. Nadie te puede obligar a que des razones de algo en tu vida que no afecte a otros, pero tienes una especie de, digamos, de obligación de tener la posibilidad de dar razones de lo que crees y lo que hagas, digamos. ok, bien. Aunque eso no sea una cuestión que incumba a otros, digamos, ¿no? Pero también hay una cuestión que tiene que ver con que es un ideal de integridad, ¿no? Es decir, la idea de, claro, uno puede decir, claro, no es necesario dar razones de cosas que parecen formar parte de una cierta naturaleza, ¿no? Como la orientación sexual o incluso el color de la piel, ¿no? Eso parece que en cierto modo es absurdo que alguien te pida razones de eso, ¿no? Y sin embargo, sí es posible que uno en la autocomprensión de la propia vida se reconozca, por ejemplo, como miembro de una comunidad que ha sufrido discriminación históricamente y que decida abrazar un cierto ideal, una cierta identidad, ¿no? Entonces, eso sí, digamos,
tomadura de posición respecto de mis circunstancias, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? No es tanto de que yo deba justificarme por eso, sino la justificación tiene que ver con, ¿no? En qué cosa creo, ¿no? ¿Qué cosa creo que soy, ¿no? Y cómo eso ¿no? Cómo eso me orienta en la vida, me orienta respecto de mis relaciones con los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, me parece que funciona esta lógica de dar razones, pero ahí hay una cosa que, en la que yo creo que Sandro se separa de Habermas de manera eh, complicada, porque ahí yo creo que necesitamos más mediaciones, porque Habermas dice, y en la cita que tú has puesto, ¿no? Eh, el trabajo de esta autocomprensión no es plenamente, dice Habermas, racional. Es una autocomprensión hermenéutica, pero no es plenamente racional, ¿no? Hay una cosa que no tiene que ver con un aclaramiento, dice, que va en la misma línea de la autocomprensión como sujeto moral, que es así racional, ¿no? Está siguiendo esta idea de, ¿no? Cómo es que en Kant la parte moral es racional, ¿no? La parte pragmática también, pero él me parece que por eso utiliza este adjetivo que es como, ¿no? Lo hermenéutico, que tiene que ver con la autocomprensión. Entonces sí, hay una cosa como, ¿no? Que es ético, estética, ¿no? Ahí. Eh, pero en tu texto, tú dices que la pregunta política de la autocomprensión, quiénes somos y quiénes queremos ser, está ubicada en el terreno de las razones, ¿no? Entonces ahí tendrías que precisar, eh, ¿no? Ese carácter de las razones, ¿no? Entonces, esa habría que pensar un poco en ese punto, ¿no? Al menos a mí me ha resultado como interesante, ¿no? La conexión, pero no sé, me gustaría saber qué piensas sobre eso. De repente estoy equivocando. Bien, a ver, ahí, ¿cómo se llama? Uno puede, uno puede expresar una razón, ¿no? A través de una proposición, ¿no es cierto? Pero también uno puede expresar una razón a través de una manifestación, y a través de un grito también, digamos. Inclusive un grito que no sea completamente comprensible, expresa una razón detrás. Y también, ¿cómo se llama? Una toma de postura respecto de la opción, respecto de una opción de vida y de una autocomprensión de sí mismo, aunque no se verbalice, expresa una razón. Es decir, eh, la idea de la razón como está conectada con un contenido proposicional, pero la expresión de ese contenido puede, ¿cómo se llama? Puede ir, digamos, salir de la necesidad de utilizar una proposición. Entonces, creo que en ese sentido va, ¿cómo se llama? La toma de posturas respecto de las formas de vida, ¿no? En cierto modo, entendemos una forma de vida como una toma de postura legítima basada supuestamente en razones, ¿no? Razones adecuadas, ¿no? Ese es como se llama. Eso es lo que te podría decir hasta ahora, digamos. Eso habría que investigarlo mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Force menciona esta idea de que inclusive las protestas expresan, ¿cómo se llama?
exigencias de justificación. Entonces ahí lo que está diciendo es también el ruido de la calle también emite razones que no son verbalizadas en forma proposicional, ¿no? Pero sí están presentadas ahí, digamos. Claro, lo que yo tengo, o sea, me parece que el juego de Habermas, cuando habla de hermenéutico, tiene como una doble dimensión, ¿no? Porque también hermenéutica es la práctica psicoanalítica en ese mismo sentido, ¿no? Pero ¿en qué dimensión, ¿no? El paciente que tiene un problema, digamos, ¿no? Tiene una serie de síntomas que le hacen comportarse de determinadas maneras, pero él no dispone todavía de una elaboración acerca de las causas, ¿no? Que ya padece. Entonces, claro, tú dices el grito, la manifestación histérica, conlleva razones. Yo te diría sí y no, ¿no? Es decir, claro, son razones como Claro, latentes, ¿no? Pero no están plenamente disponibles, claro. ¿no? Ya, Entonces parece o que ese es el juego ahí en Habermas. parece ser que expresan, digamos, ¿cómo se llama? La elaboración de razones, ¿no? Digamos. Pero sea como fuere, ¿cómo se llama? Hay como una especie de eh, telos, digamos, hacia la realización de, digamos, de la clarificación de las razones por las cuales una persona eh, eh, actúa de cierta forma, ¿no? Mm, Pero, claro, en el terreno de la hermenéutica, la idea de la clarificación es una tarea, digamos, asintótica, ¿no? Nunca se logra clarificar todo. Y es por eso, ¿cómo se llama? Que hay, ¿cómo se llama? Hay elementos que siempre quedarán, digamos, eh, en la nebulosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, y lo mismo sucede en la terapia psicoanalítica, mm, digamos, el inconsciente no se da nunca en en su totalidad, ¿no? Sino, ¿cómo se llama? Sino que se da, digamos, de manera muy parcial eh, en cómo, y se toma conciencia de ello también de manera muy parcial, ¿no? mm, Pero a lo que voy es que toda persona también es un ser pensante y como ser pensante tiene esa posibilidad. Es decir, el dolor, ¿cómo se llama? Tiene una articulación, el sentimiento de dolor tiene una articulación que pasa también por, digamos, por el pensamiento, por tratar de comprender eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Igual, ¿cómo se llama la persona el que grita, digamos, o el llanto, también expresa eso, ¿no? Expresa no solamente una manifestación de dolor, sino una búsqueda de comprender lo que está sucediendo. Es la verbalización, digamos, la comprensión supone también, ¿cómo se llama? Articulaciones, digamos, de pensamiento, ¿no? En ese sentido, digamos. Claro, yo le doy un giro hacia, hacia el tema de la identidad práctica más conectando, digamos, la idea de Habermas con la de Korsgaard. De repente el salto ha sido muy brusco, pero ahí hay un terreno para explorar, ¿no? sí. Yo no creo que sea muy brusco el salto, ¿ah? Me parece que es como natural, así, ha hecho el match. Pero sí, o sea, lo que siento, o sea, en el texto digo, ¿no? Es que la distinción
de un deber de virtud, ¿no? De autoconstitución en sentido colectivo, eso queda claro, ¿no? Eso queda claro claro, y es un deber de perfección o de autoprofesionamiento, ¿no? Indeterminado. Pero Alan creo que tenía. Sí, Alan. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, Por si acaso he escrito también las preguntas en el chat porque son más preguntas las que me quedan. Y más o menos siguiendo la línea del texto, ¿no? Tratando quizás de alejarnos de esta idea de un observador, ¿no? O la posición de la tercera persona y quizás buscando un involucramiento de nosotros, ¿no? Como parte de una comunidad, me surgían estas dudas, ¿no? Eh, Cuando se dice que el informe es un punto de partida para una discusión mayor en la sociedad peruana, ¿qué estamos buscando en función del contenido, ¿no? O sea, mejorar el contenido del informe, precisarlo, ¿no? Quizás arribar a nuevas conclusiones, crear conciencia a partir de ello, ¿no? Y si esas mejoras eventualmente tendrían que colocarse en una especie de nuevo documento, ¿no? O sea, la sociedad peruana podría estar lista para eso, para un nuevo informe de respecto del conflicto armado, ¿no? Y surgen estas preguntas concretas planteando el contexto en el que nos encontramos, que de hecho el texto también lo recoge y lo plantea, ¿no? Y a partir de ello yo pregunto, ¿no? ¿Cómo podríamos discutir el conflicto armado en una sociedad que está muy fragmentada, ¿no? En una sociedad donde hay sectores que por la afirmación de sus intereses, pues colocan a la verdad o a lo que se podría entender como verdad en la insignificancia, ¿no? Ahí están los ejemplos claros, me parece, de los ataques al LUM, por ejemplo, ¿no? Este, cómo dialogar en síntesis con sectores que no quieren dialogar, ¿no? O sea, cómo asumimos esa tarea si es que quisiéramos involucrarnos con este análisis, ¿no? Estas reflexiones sobre este proceso tan complejo y tan importante para nuestro país. No sé, las preguntas son abiertas, ¿no? Solamente es para motivar un poco la reflexión, ¿no? ujú. Bien, bien, a ver, ¿cómo se llama? Yo no creo que, ¿cómo se llama? Que pensar el informe final como un punto de partida para una discusión suponga necesariamente que vamos a llegar a redactar otro informe, digamos, sino se trata más bien de abrir el espacio de discusión para fortalecer o mejorar las condiciones de la democracia en el Perú. Entonces, ¿cómo se llama? Para que aquello que sucedió no vuelva a repetirse, digamos, ¿no? Ese es, en cierto modo, creo que es el propósito de la comisión. Eh, pero además, el informe y todos los elementos que están dentro, digamos, que acompañan, ¿no? Digamos, desde el arte hasta el LUM y todo lo demás, eh, eh, sirven como un espejo, digamos, es decir, un espejo de quiénes estamos siguiendo, quiénes seguimos siendo, ¿no? O qué estamos siendo ahora, digamos. En cierto modo, es como mirarse al espejo eh, y a través de las reacciones frente a las diferentes manifestaciones que vienen del informe y sus eh, fenómenos artísticos o literarios o discursos que lo acompañan, ¿no? Por ejemplo, digamos, ese ataque sistemático al LUM eh, revela algo de lo que seguimos siendo, ¿no? O de lo que somos ahora, o ¿cómo se llama? El discurso del informe final haya sido dejado completamente de lado en el debate político actualmente. Ya nadie habla de eso, a pesar de que
se han cumplido los 20 años, no se toma en el debate político como elemento, digamos, de repente se discute en la academia y eso, digamos, pero yo no he visto una gran discusión o una gran reflexión respecto de los 20 años, pero eso ya nos muestra algo de lo que somos ahora, de lo que hemos llegado a ser hasta ahora después de 20 años, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado, no por el sentido de reescribir un nuevo informe, sino como se llama, nos sirve como una especie de termómetro en ese sentido. Eh, Alessandro, yo tenía dos comentarios. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Allá, buenazo. El primer comentario es, creo que de alguna manera evitas esta crítica a Habermas respecto a la densidad de los argumentos o de las razones, ¿no? Digamos, para el caso de Habermas, hay en el centro una serie de criterios de validez incluso, ¿no? Que permiten, digamos, de alguna manera tener una exigencia argumentativa como principio normativo que incluso en pocos casos podríamos visorar, ¿no? Recuerdo incluso como una anécdota eh, como incluso la misma Lafont, digamos, hace una especie de crítica a lo que está, a la propuesta habermasiana, porque no termina teniendo mucho asidero en términos del quehacer de la filosofía social o la teoría crítica, ¿no? O sea, creo que ese giro que tú mencionas como respuesta al comentario de Ronald es interesante porque evita un poco esa densidad, ¿no? Pero por otro, y ahí viene mi pregunta, ¿no? Eh, Quizás, o sea, veo como hay muchas distinciones, ¿no? Que quizás se necesitan hacer. Por ejemplo, eh, ¿por qué insistir con las razones, digamos? Porque por momento me suena como a motivaciones, o sea, digamos, al quitarle criterios, quizás pueden incluso aplicar una serie de otros conceptos, digamos, que no necesariamente responden a razones, ¿no? Cuando uno piensa en los testimonios, eh, digamos, incluso no necesariamente son eh, racionales, digamos. Eh, digamos, lo que me venía a la mente es por qué insistir, digamos, con el tema de las razones, porque digamos, muchos de los testimonios no necesariamente, digamos, tienen la condición de posibilidad, pero pueden ofrecer muchas incoherencias, incluso como pensando en el psicoanálisis, en el inconsciente, lo que fuere. Entonces, ¿por qué Ujú. no utilizar otros términos, digamos? Eh, o, por el otro lado, ¿cuáles serían los criterios que tú estarías pensando cuando dices que todos tenemos razones, digamos? Ya, a ver, ¿cómo se llama? Aquí el término razón está utilizado como lo opuesto a una explicación. Es, en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Y claro, eh, uno siempre tiene razones, digamos. Tiene, ¿cómo se llama? O tiene la posibilidad de articular razones. En los testimonios, inclusive el testimonio más incoherente, también, ¿cómo se llama? Expresa algo que se puede, digamos, entender como una razón. Entonces, aquí el asunto es eh, eh, tener esta idea, digamos, es decir, hay muchas
manifestaciones que una persona puede realizar que se pueden entender como una razón o como razones. No necesariamente están articuladas o son coherentes. Pero, por ejemplo, un testimonio, por más incoherencia que tenga en las partes, uno puede entender de qué se trata. Más o menos, ¿no? Digamos, o llegar a entender que por qué hay incoherencia en el testimonio, digamos, porque es la expresión de un sufrimiento o, ¿cómo se llama? O de una indignación o lo que fuere, digamos, ¿no? Pero la idea es que es una comunicación que viene del, ¿cómo se llama? Del punto de vista de la primera persona y que tiene y que trata de expresar algo, trata de expresar algo. Y es en ese sentido que, ¿cómo se llama? Que en esa expresión vehicula razones. Y, ¿cómo se llama? Y no necesariamente las expresa con claridad. Entonces, la idea de buscar, ¿cómo se llama? Criterios de validez para razones, eso funciona en el terreno estrictamente moral, digamos, podríamos decir. Pero en ese terreno más hermenéutico no funciona así, digamos. Pero pensar que el terreno hermenéutico y el terreno moral no tienen puntos de conexión también es una cosa rara. Habría que preguntar, digamos, por qué esa desconexión, por qué digamos, debería de asumirse esa desconexión. Pero claro, es un tema, digamos, complejo, digamos. De hecho, inclusive en la literatura contemporánea sobre el tema de las razones, hay, ¿cómo se llama? Hay todo un debate sobre qué cosa es una razón y cómo se llama y qué estatuto tiene y cosas por el estilo. Hay quienes consideran que hay razón, que defienden un realismo sobre las razones, otros defienden otras posiciones. Entonces, es un terreno que está todavía explorándose, ¿no? Peor todavía, más complicado todavía es la exploración entre la conexión entre ese terreno, digamos, de la comprensión hermenéutica y cómo se llama, y la expresión de razones éticas, o digamos, o razones morales, ¿no? Más complejo todavía. Hay todavía un terreno por explorar ahí, me da la impresión, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, o sea, el, como para seguir pensándolo, ¿no? O sea, creo que es como en el otro lado, ¿no? Es como la crítica a Habermas, incluso con los neocantianos que tú conoces mucho más, ¿no? Eh, digamos, no podríamos estar cayendo en una especie, si con Habermas caíamos en la densidad de las razones, ahora no sería más bien quizás utilizar el término razón demasiado flexible y móvil que podría perder justamente su propia, digamos, esencia, ¿no? O contenido, para no decir esencia, ¿ya? Su propio contenido. Ese es un poco lo que me hacía ruido, ¿no? Claro, una salida era la que tenía Ciro, ¿no? Ciro, ¿cómo se llama? Identificaba claramente lo que pasaba en las razones, en el terreno de las razones, y lo que pasaba en el contramundo. Es decir, en lugar de, digamos, de la reciprocidad y el encuentro, ¿no? De la reciprocidad, el recurso que Ciro hacía, la reciprocidad le permitía moverse con flexibilidad entre ese contramundo
¿cómo se llama? En el que ya no hay entendimiento mutuo, pero sí hay relación. Y ¿cómo se llama? Y el espacio de las razones, donde sí hay entendimiento mutuo, ¿no? Es esa era la estrategia de Ciro para hacer frente a ese problema, ¿no? Pero lo que queda claro y lo que tú has apuntado es que hay un problema ahí. Un problema, es un problema, digamos, de la teoría, de la teoría, digamos, moral, ¿no? Que hay que hacer frente, de la teoría social, en cierto modo, ¿no? De la filosofía social, la filosofía moral, que hay que avanzar en aclarar, ¿no? Eso. Jesús, Eh, bueno, voy a intentar ser breve. Yo estaba pensando y quizá viendo de forma completa el texto y pensando otra vez en esta idea de, si se quiere, comunidad política, estaba pensando si es que hay acaso también una ponderación de las razones, ¿no? Eh, eh, o sea, digamos, este choque que parece inevitable o este desencuentro entre ciertos grupos, grupos subalternos y, digamos, los grupos tradicionales de poder, quizás este poco entendimiento es porque hay una jerarquía implícita de razones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el texto de el profesor Portocarrero y la profesora Oliarte, El Perú desde la escuela. Entonces, narraban cómo a lo largo de los años se gestó una lectura específica del Perú en diferentes zonas, ¿no? Digamos, fuera de la capital. Pero esta lectura, señalaba el propio profesor, que no era una lectura, digamos, exacta de la historia, ¿no? Sino una lectura entreverada, por momentos un poco confusa, pero que respondía a su propia realidad, ¿no? Entonces, yo ahí también me hacía quizá mucho sentido esta idea de que las razones son intersubjetivas y que no dependían necesariamente de una formulación racional estricta, ¿no? Porque en este entreverado de traición, de costumbres, entonces las razones se van gestando por diferentes, o se van alimentando, van bebiendo digamos, de diferentes fuentes, ¿no? Eh, pero creo que la complejidad está cuando lo vemos esto en el terreno de lo político, ¿no? Digamos, cuando estos grupos, si se puede decir desfavorecidos, han constituido sus razones por todos estos factores y luego se encuentran en el terreno de la contienda política con otros grupos, eh, digamos, favorecidos históricamente, que han constituido sus razones de otra forma, ¿no? Y que tienen cierto poder en la realidad. Em, y mi pregunta era, ¿cómo podría haber una salida a esto, ¿no? Porque me parece que en el terreno de la política, o sea, más allá de lo político, el terreno de la política que tiende a una democracia de votos, ¿no? Una, esta articulación al final de razones no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, como el trabajo al final es procedimental, eh, y creo que lo que hay es este esquema de ponderación, ¿no? Entre las razones que se consideran válidas, ¿no? Razones racionales y las razones que se consideran inválidas, ¿no? O sea, esta lectura desde los grupos de poder, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver quizás con una forma de entender específica, eh, una forma de entender específicamente lo político, ¿no? Por ejemplo, en el caso del populismo, el autor que referí, Laclau, digamos que él entiende, o sea, no entiende la, el contenido específico de las razones, ¿no? Digamos, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que estas razones responden a unas demandas, a unos significantes vacíos que justamente carecen de contenido, pero que representan al final una oposición política lo suficientemente fuerte para cuestionar el status quo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que entre las razones, entre esta jerarquía de razones eh, y su, digamos, confrontación en la arena de la política,
hay muchas posibilidades contingentes, ¿no? Entonces, que creo que es importante ver, sobre todo cuando estamos apuntando a una comunidad política, ¿no? Eh, entonces, estaba pensando un poco dispersamente en esas cosas, ¿no? O sea, por un lado, el tema de la jerarquía de las razones, y por el otro lado, cómo a pesar de esta jerarquía, sí hay, digamos, un enfrentamiento en el terreno de lo político que se materializa en la política, ¿no? Era más o menos eso. Ujú. Bien, bien, ¿cómo se llama? Ahí hay varias cosas que apuntan, digamos, en cierto modo, a tratar de entender ese lenguaje sobre las razones desde la perspectiva, digamos, de la teoría de Laclau, ¿no? Digamos, en cierto modo. Ese es- Pero a ver, una cosa que una vez dijo Ciro que era interesante es, ¿cómo se llama? Que una razón es un deseo comunicable. Un deseo comunicable. No, hay deseos que no son comunicables porque uno todavía no las ha verbalizado. Y hay deseos que no son comunicables porque si los comunico se frustran. ¿No es cierto? Es cómo se llama, si la otra persona conoce la estrategia, entonces no va a caer en la trampa. Bien, eso es una cosa, digamos, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, bueno, Keiko Fujimori cuando sacó tantos congresistas en 2016, ella planteó una estrategia de juego, ¿no? Político. Digamos, y cómo se llama, dijo, bueno, y yo tengo voy a actuar de esta manera, y él puede haber dicho por estas razones, por estas o estas otras razones. Cada uno podría preguntarse si esas razones son válidas o no. Es decir, que hay una cosa, digamos, que hay que tener en claro es, digamos, nosotros siempre actuamos articulando razones de alguna forma, tratando de articular razones para hacer comprensible nuestro actuar también, para nosotros mismos. Pero, ¿cómo se llama? Hay una diferencia entre las razones que tienen un carácter moral y aquellas que no. Por eso Ciro creo que cuando decía esos deseos que son comunicables, es decir, que se pueden comunicar sin frustrar su propósito, podríamos decir, de alguna forma, eso sería, ¿cómo se llama? Una razón que tiene un carácter moral. Aquellos deseos que no son comunicables porque si no se frustra su propósito, si es que se conocen, son razones que no tienen carácter moral, tienen carácter, digamos, inmoral. El terreno, en la arena política, los agentes no esperan actuar, digamos, moralmente. Necesariamente hay algunos que sí, ¿cómo se llama? Y actúan por principios, podríamos decir, por principios morales, ¿no? Y son los que tratan de hacer decente la política, digamos, ¿no? Pero normalmente muchos de los agentes políticos que tú observas en los congresos de todo el mundo buscan su interés, digamos. Entonces, eh, utilizan el discurso para encubrir sus razones. Entonces, se manifiestan para que sus razones queden, digamos, en la sombra, porque apenas son, ¿cómo se llama? Digamos, son manifiestas, su propio propósito se frustra.
Eso es lo propio de los agentes políticos, ¿no? Me parece. Hay, ¿cómo se llama? Hay quienes, digamos, lo hacen, digamos, actúan por razones morales y quienes lo hacen por razones subalternas, podríamos decir, ¿no? Pero siempre hay razones, digamos. Y claro, el hecho de las razones no anula todo el otro terreno que es el terreno de la dominación. Lo que pasa es que, y el poder, es decir, eh, no es que uno o se conecta con esa teoría de las razones o uno se conecta con una teoría del poder. Es porque esa teoría de las razones tiene como trasfondo una cosa que en Kant quedaba claro, digamos. Kant había comprendido muy bien a Hobbes, pero, pero Kant se daba cuenta que la teoría de Hobbes no daba cuenta de todo el fenómeno moral y político. Entonces, por eso Kant, no es que Kant coloca, digamos, toma una parte, digamos, que es, ¿cómo se llama? La razón práctica, el númeno, la cosa en sí, lo que no es real, etcétera, y deja fuera el fenómeno, la experiencia y cosas por decir, sino ambas cosas al mismo tiempo. Esas teorías empíricas, digamos, o empiristas, digamos, de la política, solamente miran una parte del fenómeno, es decir, de la realidad, digamos, para decirlo de alguna forma. En cambio, Kant lo que hace es, miremos ambas partes, es decir, también en el terreno de la dominación es posible también el espacio de las razones. La dominación se juega también en el espacio de las razones. Y ¿cómo se llama? Y la jerarquía, inclusive ¿cómo se llama? La incoherencia y la dificultad de la verbalización también se puede jugar en ese espacio, digamos. En el sentido de pensarnos a nosotros como habitantes del espacio de las razones. Ese es como se llama, siguiendo un poco a Sellars, ¿no? Digamos, como seres pensantes nos movemos en ese terreno. Entonces ahí hay, no sé, digamos, estoy aquí, ¿cómo se llama? Elaborando, ¿no? Elaborando una posible respuesta, ¿no? Sí, Ronald. Sí, yo también quería comentar un poco, reaccionar un poco a la pregunta de Jesús, porque a mí sí me parece como forzoso eh, referirnos a la lógica de las razones si tenemos este problema que es ético-político, ¿no? Eh, Tanto como el problema moral. Eh, ¿Por qué? Porque digamos, si tenemos que hablar de comunidad política, eh, es forzoso que yo me represente como parte de un cierto contexto de comunicación, ¿no? Y la única manera de que me pueda vincular con otro o con otros ¿no? En la primera persona del plural, como lo señala Sandra en el texto, cuando digo un nosotros, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, los miembros del GIFS, tenemos un objetivo. ¿Ya? La única manera de que yo pueda hacer eso es si yo me vinculo mostrando mis razones. Cuando a mí se me pide justifica por qué dices lo que estás diciendo o justifica por qué haces lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la lógica de las razones, y eso es desde Kant,
lo que permite es aclarar desde el inicio que te comprometes con aquello que crees o aquello que haces, ¿no? Y con ese contenido, ¿no? Y es por eso la única posibilidad de construir comunidad, ¿no? Claro, la aclaración de Kant para el aspecto moral es aclararnos acerca de un contexto que es condición de posibilidad de cualquier relación ética posible, ¿no? Por eso que para Kant ese terreno es un terreno plenamente racional, completamente inteligible, ¿no? Y por eso es que él puede formulársela como un procedimiento en el que el sujeto racional evidentemente no quiere entrar en contradicción, ¿no? Consigo mismo. Eh, ya, pero en el terreno ético-político está como a medio camino entre lo plenamente universal y lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces ahí yo tengo que hacer negociaciones, concesiones, ¿no? Pero es esta lógica, ¿no? Es esta lógica de eh, qué te interesa a ti, ¿no? ¿En qué crees tú? ¿En qué creo yo? ¿Cómo nos entendemos? ¿No? Entonces es una construcción. Claro, es cierto que yo creo que uno no puede ignorar a Marx en esto, es decir, en el sentido de que, claro, hay condiciones estructurales que, ¿no? También condicionan la importancia o la jerarquía de ciertos contenidos, eso sí, ¿no? Y por eso hay que hacer crítica de esos contextos, de esas estructuras. Pero esta aclaración ética política me parece que ineludiblemente tiene que pasar por esta mediación racional, ¿no? Cuando yo me refería a la opacidad que aparece en Habermas, más bien me parecía que conecta bien con esta idea de que este compromiso por articular una identidad colectiva es indefinida, ¿no? Es decir, siempre podrá aparecer alguien reclamando o reivindicando, ¿no? Yo también soy parte de esta comunidad, mis intereses también son importantes, ¿no? No quiero ser ignorado, ¿no? Entonces, claro, la comunidad tiene que expandirse, ¿no? Y se apelan a nuevas razones, ¿no? Eh, También pasa, además, en las estructuras que ya están, ¿ah? Porque, por ejemplo, claro, esto ocurre cuando, qué sé yo, ¿no? Cuando hay normas, por ejemplo, que ya dejan de estar, ¿no? Eh, o dejan de contar con el respaldo de razones que todos reconocemos como las más importantes. Por ejemplo, eso ha pasado con las exigencias del feminismo, ¿no? Esas razones han cobrado hoy gran importancia, ¿no? Las reconocemos, podemos entender sus exigencias, ¿no? Y son perentorias, pues son más exigentes que de repente otras, ¿no? Ya. Entonces, me parece que es una dinámica como menos estática de lo que el concepto puede sugerir, ¿no? Pero sí, solamente quería añadir eso. Marco, Eh, vemos la intervención de Marco y aquí cortamos. Si quieren, la próxima sesión podemos continuar, ¿ya? Para no alargarnos más. ¿Ok? Sí, Marco, Dale, disculpa. no, nada, gracias, Alessandro. Yo quería solo hacer un comentario respecto a la respuesta que también me expresaste, ¿no? Porque si las razones no tienen exigencias, entonces incluso el argumento, digamos, de Martín Tanaka en tu texto, que le das con Pablo Martín, ¿cierto? También serían razones, digamos. Incluso la responsabilidad, o sea, las razones por las cuales él quiere decir que algo es explicable, ¿no? Eh, o incluso las tres posibilidades de responsabilidad. O sea, lo que quiero decir es que eh, no sería quizás incluso contraproducente no poner exigencias en las razones para el mismo argumento que tú estás presentando en el texto. Eso es lo que me ponía a pensar. O sea, si las razones no tienen exigencias,
Entonces podría decir yo que incluso hay razones para aceptar por encima el libro blanco o el honor a la verdad por encima de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. O sea, no hay criterios que puedan, ¿cuáles son los criterios que, que asumimos? Que las razones por las cuales son inválidas la postura de Martín Tanaka o del informe del ejército peruano, entre otros ejemplos que has puesto, no serían correctas y sí más bien lo que propones. Ese es el entrampamiento en que he entrado. Ujú. Ya, a ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Hay criterios, claro que sí, digamos. Lo que no queda claro es cómo se llama aclarar esos criterios, pero tiene que haber criterios. Una de las salidas que tenía Ciro, que es la que yo mostré, digamos, una razón para que sea válida tiene que tener la forma de un deseo comunicable. Y claro, y deseo comunicable supone, ¿cómo se llama? Que es un deseo que si se hace público no se frustra a sí mismo. ¿Por qué, por ejemplo, lo de Tanaka puede ser un deseo comunicable? Sí, pero lo de Tanaka se mueve en el plano de la explicación, porque él está simplemente observando un fenómeno y está explicando un fenómeno, no está, digamos, diciendo la razón por la cual voy a hacer esto es, ¿cómo se llama? Es que soy un científico político. No está expresando sus razones, no simplemente está operando como con la idea de que tiene que estudiar un fenómeno como si fuese un objeto externo, en el cual él no está implicado, porque eso le permitiría, ¿cómo se llama?, tener mayor objetividad, ¿no? Entonces, él hace su trabajo es ese, digamos, el trabajo, digamos, desde el punto de vista de las ciencias empíricas, que la ciencia política es una ciencia empírica. La filosofía moral no lo es. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso no es darle palo a, ¿cómo se llama?, a Tanaka, sino se trata de aclarar un poco la diferencia entre el trabajo de la ciencia política y el trabajo de la filosofía social, que son dos cosas diferentes. Ese creo que va por ahí. Pero sí, de todas maneras tiene que haber exigencias, digamos, tiene que haber requisitos, pero hay que aclarar esos requisitos. O sea, ahora estamos en un momento en el cual el debate sobre las razones incluye, digamos, aclarar los requisitos para considerar algo como una razón o como una buena razón. Pero eso forma parte de un campo muy específico de la ética que se llama metaética. No en la ética normativa, en la que normalmente nos movemos y discutimos, ¿no? ¿Les parece? Sí. Sí, Ronald. solamente me gustaría agregar, así como para dejarlo para la siguiente sesión que tengamos, que me parece que podríamos volver sobre el texto, porque un poco lo que se desprende de lo que dices, y bueno, también es el texto, ¿no? Es que, claro, el científico social, el sociólogo, ¿no? Mira el problema o mira el informe o tiene una perspectiva del informe desvinculada, pues, ¿no? O sea, como si no estuviera necesariamente involucrado en el tema. Eh, y tú pareces decir, no, tomemos el informe
en un sentido, ¿no? Vinculante para nosotros, ¿no? Nos retrata como sociedad y nos compromete, ¿no? Y nos responsabiliza, ¿no? Con lo cual, a mí me surge la impresión de que una de las razones por las cuales el informe ha tenido esta suerte, ¿no? Que se ha visto desplazado en el discurso, es que de repente se ha malentendido la intención del informe, ¿no? Porque muchas veces pensamos en el informe como un documento neutral y en realidad, de acuerdo a la lectura que estás haciendo, me parece que se sugiere que el informe no es un documento neutral, ¿no? Sino que es un documento que contiene una propuesta, ¿no? Una propuesta política, en el sentido más elemental de política, ¿no? En este sentido en el que te formulas la pregunta, ¿qué queremos ser? ¿No? Y de hecho, la declaración de Salomón que citas es como muy elocuente, ¿no? Esto es lo que debemos dejar de ser, pues. Entonces, sí, me parece que de repente esa es una pregunta que, ¿no? Sobre la que podríamos pensar, ¿no? Porque yo tengo esa impresión que normalmente uno piensa en el informe como si estuviera como por encima de, ¿no? Como en una especie de Olimpo, ¿no? Eh, y en realidad me parece que esa es una manera, pues, de no utilizar el informe, eh, ¿no? En la articulación que nos falta, ¿no? Eh, sí, bueno, lo dejo ahí porque quiero seguir divagando. Ujú. Bien, ¿les parece si nos quedamos aquí y de pronto durante esas 2 semanas ahí le dan una revisada de nuevo al texto y regresamos sobre él? Porque parece que han quedado como preguntas pendientes y cosas que se pueden sacar más en claro, digamos, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Con una distancia de 2 semanas. ¿Sí? Hacemos eso, entonces. Entonces, nos vemos en 15 días, sería el 27 creo que es, ¿no? O veintitantos, Sí, 27, 27. 27 de septiembre. Bien, gracias. Entonces nos vemos. A ti, Listo, nos Alessandro. vemos amigos. No, gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Chao.